Orígenes de los aztecas. La historia de los aztecas comienza con sus orígenes míticos en Aztlán, un lugar que según las leyendas era una isla en medio de un lago. Aquí conoceremos cómo esta civilización nómada viajó hacia el sur, liderada por su dios Huitzilopochtli, hasta llegar al Valle de México, donde se establecieron. La fundación de Tenochtitlán. La fundación de Tenochtitlán en 1325 es uno de los eventos más importantes de la historia azteca. Siguiendo la señal de su dios Huitzilopochtli, los aztecas construyeron su ciudad sobre una isla en el lago Texcoco, donde encontraron un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Esta imagen se convirtió en el símbolo de su nación, la Triple Alianza. La expansión azteca fue posible gracias a la Triple Alianza, una coalición militar y política formada en 1428 entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Esta alianza permitió a los aztecas dominar gran parte del Valle de México y más allá. La expansión del imperio. A través de campañas militares y diplomacia, los aztecas extendieron su control sobre vastas regiones de Mesoamérica, subyugando a otros pueblos y consolidando su poder. La expansión azteca no solo se trataba de control territorial, sino también de asegurar tributos para sustentar a Tenochtitlán. La sociedad azteca, estructura social. La sociedad azteca estaba altamente jerarquizada, con una estructura rígida que incluía nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos, agricultores y esclavos. Los nobles y guerreros gozaban de privilegios especiales, mientras que los esclavos, en la base de la pirámide social, realizaban trabajos forzados. El sistema de tributos. El imperio azteca se sustentaba en un complejo sistema de tributos recolectados de las regiones conquistadas. Los tributos incluían alimentos, bienes de lujo y materiales preciosos, que eran esenciales para mantener la capital y financiar el Estado y las guerras. La religión azteca, politeísmo y sacrificios. La religión azteca era politeísta, y sus deidades gobernaban todos los aspectos de la vida. El sacrificio humano jugaba un papel central en su religión, visto como un acto necesario para mantener el equilibrio del cosmos y aplacar a los dioses, especialmente al dios del sol, Huitzilopochtli. Los templos y las pirámides. La arquitectura religiosa azteca es famosa por sus imponentes templos y pirámides, como el Templo Mayor en Tenochtitlán, que era el centro religioso y político de la ciudad. Estos monumentos servían como escenarios para los rituales y sacrificios. El calendario azteca. Los aztecas utilizaban dos calendarios principales, el Tonalpohualli, un calendario ritual de 260 días, y el Xiuhpohualli, un calendario solar de 365 días. La piedra del sol, comúnmente conocida como el calendario azteca, es una representación de su cosmología y ciclos temporales. El ciclo de vida y ritos de pasaje. Desde el nacimiento hasta la muerte, la vida de los aztecas estaba marcada por rituales y ceremonias. Cada etapa de la vida, incluyendo el matrimonio y la muerte, estaba rodeada de rituales destinados a asegurar el favor de los dioses y la protección en el más allá. El papel de los sacerdotes. Los sacerdotes aztecas tenían una gran influencia en la sociedad, responsables de la realización de rituales, sacrificios y la interpretación de las voluntades divinas. Eran los guardianes del conocimiento y las tradiciones religiosas. La educación en la sociedad azteca. La educación era altamente valorada en la sociedad azteca, y todos los niños, independientemente de su clase social, recibían instrucción. Los hijos de nobles asistían al Calmecac, donde recibían una educación más avanzada, mientras que los hijos de plebeyos iban al Telpochcalli, donde se entrenaban en habilidades militares y prácticas. El comercio y los mercados. El comercio era una parte vital de la economía azteca. Los poztecas, comerciantes de largo alcance, jugaban un papel crucial en el intercambio de bienes a través de Mesoamérica, trayendo productos exóticos a Tenochtitlán y sirviendo como espías para el imperio. La agricultura y los chinampas. La agricultura azteca era extremadamente innovadora, especialmente en el uso de chinampas, islas artificiales construidas en los lagos para cultivar alimentos. Este sistema permitió a los aztecas alimentar a su creciente población y mantener su ciudad en un entorno difícil. La vida en Tenochtitlán. La vida en Tenochtitlán, la capital del imperio, era vibrante y dinámica. Con sus canales, mercados y templos, la ciudad era el centro de la cultura, la política y la economía azteca, y una de las más impresionantes del mundo precolombino. La alimentación azteca. La dieta azteca estaba basada en el maíz, frijoles y calabaza, complementada con carne, pescado y una variedad de insectos. El cacao era particularmente apreciado,
utilizado tanto como alimento como en rituales religiosos. Las guerras floridas. Las guerras floridas eran combates rituales entre los aztecas y otras ciudades-estado. Aunque involucraban capturas y batallas, su propósito principal era obtener prisioneros para el sacrificio, en lugar de conquistar territorios. La mitología azteca, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, era la deidad más importante para los aztecas. Según la mitología, Huitzilopochtli guió a los aztecas hacia su tierra prometida y requería sacrificios humanos para mantener su energía y asegurar la victoria en las batallas. La mitología azteca, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, era una deidad vinculada con la creación, la sabiduría y la fertilidad. A diferencia de Huitzilopochtli, Quetzalcóatl estaba asociado con la paz y la creación de la humanidad. Las leyendas de Tlaloc y el mundo subterráneo. Tlaloc, el dios de la lluvia y el agua, era temido y venerado por su capacidad de traer tanto vida como destrucción. Las leyendas aztecas también hablaban de Mictlán, el inframundo donde las almas de los muertos pasaban por varias etapas antes de alcanzar el descanso final. El juego de pelota y su significado ritual. El juego de pelota no era solo un deporte para los aztecas, sino un ritual simbólico que representaba la lucha entre el día y la noche, el orden y el caos. Los juegos importantes a menudo concluían con sacrificios humanos. La arquitectura militar, fortalezas y defensas. Los aztecas también eran maestros de la arquitectura militar. Construyeron fortalezas y murallas para defender sus ciudades y posiciones estratégicas, utilizando sus conocimientos de ingeniería para asegurar su dominio. Las contribuciones culturales, artes y artesanías. El arte azteca era una expresión de su profunda espiritualidad y cosmovisión. Desde la cerámica hasta las esculturas de piedra y los códices pintados, los aztecas crearon obras que aún hoy son admiradas por su complejidad y simbolismo. La ciencia y la astronomía azteca. Los aztecas tenían un conocimiento avanzado de la astronomía, que utilizaron para diseñar sus calendarios y planificar ceremonias religiosas. Su comprensión del movimiento de los cuerpos celestes era fundamental para su agricultura y rituales. La medicina azteca. La medicina azteca combinaba remedios herbales con rituales y prácticas mágicas. Los médicos aztecas utilizaban plantas medicinales y tratamientos naturales para curar enfermedades, mientras que los sacerdotes realizaban rituales para alejar los malos espíritus. La esclavitud en la sociedad azteca. A pesar de su riqueza y poder, la sociedad azteca también dependía del trabajo de esclavos. La esclavitud en el mundo azteca no era hereditaria, y los esclavos podían eventualmente comprar su libertad, pero sus vidas eran extremadamente duras. Las relaciones con los vecinos, diplomacia y conflicto. Aunque conocidos por su militarismo, los aztecas también emplearon la diplomacia para mantener la paz con algunas ciudades-estado y establecer relaciones comerciales. Sin embargo, las tensiones a menudo llevaban a conflictos y guerras. La influencia de los toltecas. Los aztecas veneraban a los toltecas, una civilización anterior que consideraban como los verdaderos maestros de las artes, la arquitectura y la cultura. La influencia tolteca se reflejó en muchos aspectos de la sociedad azteca, desde sus rituales hasta su estilo arquitectónico. El papel de la mujer en la sociedad azteca. Las mujeres aztecas tenían roles importantes en la sociedad, desde la vida doméstica hasta el comercio y la religión. Aunque vivían en una sociedad patriarcal, las mujeres podían alcanzar altos estatus como sacerdotisas o comerciantes. El papel del guerrero en la sociedad azteca. Ser guerrero era uno de los roles más prestigiosos en la sociedad azteca. Los guerreros jaguar y águila, en particular, eran los más temidos y respetados, y su valor en combate podía llevarles a recibir grandes honores y riquezas. Los sacrificios humanos, creencias y prácticas. El sacrificio humano era una práctica común en la religión azteca, especialmente para aplacar a los dioses y garantizar el buen funcionamiento del mundo. Este acto, aunque sangriento, era considerado un honor tanto para la víctima como para la sociedad. La conquista española, primeros contactos. El encuentro entre los aztecas y los españoles en el 1519 marcó el comienzo de una de las épocas más dramáticas de la historia mesoamericana. Hernán Cortés y su ejército llegaron a Tenochtitlán, donde fueron recibidos por el emperador Moctezuma y, lo que inicialmente pareció ser un encuentro pacífico. La caída de Tenochtitlán. La caída de Tenochtitlán en 1521 fue un evento devastador para los aztecas. Tras una larga y brutal batalla,
La ciudad fue conquistada por los españoles, marcando el fin del Imperio Azteca y el comienzo de la colonización española en México. Moctezuma I, el último emperador azteca. Moctezuma I, el noveno emperador azteca, fue un líder complejo y controversial. Su recepción de los españoles y su eventual captura por parte de Cortés marcaron el inicio del fin del Imperio Azteca. La resistencia azteca y sus últimos días. A pesar de la caída de Tenochtitlán, los aztecas no se rindieron fácilmente. Los últimos guerreros aztecas continuaron luchando contra los españoles, pero finalmente, las enfermedades, la tecnología superior y las alianzas de Cortés con otros pueblos indígenas llevaron a su derrota final. Las enfermedades y la decadencia del imperio. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, tuvieron un impacto devastador en la población azteca, diezmando comunidades enteras y debilitando su capacidad para resistir a los conquistadores. El impacto de la conquista en la cultura azteca. La conquista española transformó radicalmente la cultura azteca. Los templos fueron destruidos o convertidos en iglesias, y las tradiciones y lenguas nativas fueron suprimidas en favor de la cultura y religión europeas. La simbología en el arte azteca. El arte azteca estaba lleno de simbolismo, con imágenes y diseños que representaban dioses, ciclos de la naturaleza y el poder militar. Estos símbolos no solo adornaban templos y edificios, sino que también tenían significados profundos en la vida religiosa y política. Las leyendas del fin del mundo en la cultura azteca. Los aztecas creían en un ciclo cósmico de destrucción y renacimiento. Según sus leyendas, vivían en la era del quinto sol, y el mundo estaba destinado a ser destruido nuevamente. Estas profecías influenciaron su religión y sus rituales. Los códices aztecas, historia y literatura. Los códices aztecas son manuscritos pictóricos que documentan la historia, la religión y la vida cotidiana de los aztecas. Estos textos, a menudo creados por tlacuilos escribas, son una fuente vital de conocimiento sobre la civilización azteca. La vestimenta y los adornos aztecas. La vestimenta azteca variaba según la clase social y la ocasión. Los nobles llevaban ropas finas de algodón y adornos de oro y piedras preciosas, mientras que los plebeyos usaban mantas más simples. Los guerreros y sacerdotes también tenían atuendos especiales para rituales y batallas. La música y la danza en la cultura azteca. La música y la danza eran fundamentales en la vida ritual azteca. Se utilizaban en ceremonias religiosas, fiestas y celebraciones, y los instrumentos como tambores, flautas y caracoles marinos tenían un profundo significado espiritual. La ingeniería azteca, acueductos y carreteras. Los aztecas eran expertos ingenieros, y construyeron sofisticados sistemas de acueductos para llevar agua a Tenochtitlán, así como una red de carreteras y calzadas que conectaban la ciudad con otras partes del imperio. El sistema de escritura azteca. Aunque no tenían un sistema de escritura alfabético, los aztecas usaban un complejo sistema de pictogramas y glifos para registrar su historia y religión. Estos símbolos eran una forma de comunicación visual rica en significado. Los rituales de Año Nuevo y las celebraciones aztecas. Los aztecas celebraban el comienzo de un nuevo ciclo con ceremonias y rituales, incluyendo la renovación del fuego, donde se apagaban todos los fuegos de la ciudad y se encendía uno nuevo como símbolo de renovación. La economía azteca, agricultura y comercio. La economía azteca se basaba en la agricultura y el comercio. Los mercados de Tenochtitlán eran centros de intercambio, donde se comerciaban bienes como cacao, plumas y piedras preciosas, mientras que la agricultura aseguraba la subsistencia de la población. Las aves sagradas, quetzales y águilas. Las aves como el quetzal y el águila tenían un gran significado en la cultura azteca. El quetzal, con su plumaje verde brillante, era símbolo de riqueza y poder, mientras que el águila representaba fuerza y valor, siendo también un emblema del dios Huitzilopochtli. La influencia azteca en la Mesoamérica moderna. Aunque el imperio azteca fue destruido, su legado cultural sigue vivo en México, desde las tradiciones hasta el idioma náhuatl, pasando por las fiestas y creencias. Los aztecas continúan influyendo en la vida moderna. El legado duradero de los aztecas. El legado de los aztecas perdura en la historia, la cultura y el espíritu de México. Desde la bandera del país que muestra el águila y la serpiente, hasta los monumentos que recuerdan su grandeza, los aztecas siguen siendo una fuente de orgullo e inspiración para millones de personas.